así. Había ciertos griegos. En esta mañana miramos el final de cómo aquellos que se oponían al Señor, sin duda, estaban mirando cómo las multitudes no podían decir otra cosa que reconocer que Jesús es el Rey en el versículo 15. Algunos, por diferentes razones, miramos esta mañana, pero una de las cosas que llamó la atención a los religiosos es el menosprecio que ellos tenían hacia las personas. En el versículo 9 dice: mirad, el mundo se va tras él. O sea, sin duda, digamos, es un poquito doloroso cuando aprendemos de ellos, porque aún dentro de nuestro cristianismo hay tantas divisiones, a veces por prácticas ministeriales. Hoy en día muchas veces se usan términos así que ni siquiera entienden lo que están diciendo, ¿no? Algunos le llaman conservadores, otros le dicen liberales, pero a veces no llegan a entender, digamos, la historia rica que hay de la esencia, ¿no?, de la palabra de Dios. Y bueno, sin duda estos hombres religiosos, había oposición entre los fariseos, los saduceos, y menospreciaban a los griegos y menospreciaban a otras gentes. Lamentablemente la gente no estaba llegando al Señor, tenían una imagen distorsionada del Señor Jesucristo. Y por eso en el versículo 20 dice: había ciertos, que dice, griegos. Entonces todo esto, ¿cuándo pasó? Después de su entrada a Jerusalén. Nuestro Señor, digamos, ya había limpiado 2 veces el templo. En algunos mensajes que he dado hemos mencionado los primeros capítulos de Juan en el pasado y en los evangelios, donde el Señor entró con un lazo y corrió a todos los vendedores. ¿Quiénes habían permitido todo eso? Habían permitido los líderes de aquellos días. Entonces, sin duda, Isaías 56, 7 ya anticipaba todas estas cosas. Vamos al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 56, versículo 7. Dice la palabra de Dios así: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor está usando al profeta Isaías para profetizar más de 600 años antes de ¿qué iba a ser ese templo? La casa de oración, la casa para todas las naciones. ¿Estaba cumpliendo esa función, hermano, cuando el Señor llegó? No estaba cumpliendo esa función, ¿verdad? ¿Por qué no estaba cumpliendo? Por la falta de los líderes. Y esto ya estaba escrito, hermano, con muchos años antes. Mire conmigo a Jeremías también, por favor. Jeremías, también en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 11. Es una pregunta, ¿no? Dice: ¿es cueva de ladrones? Delante de vuestros ojos está casa sobre el cual es invocado mi nombre. Es una pregunta. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. 600 años antes, el profeta Jeremías había profetizado que iba a suceder esto, hasta que llegó el día que el Señor entró 2 veces al templo y la gente estaba vendiendo, comprando, y entre eso había gente gentil que no podía entrar al templo porque no le era permitido. Pero sin embargo, no era una casa de oración. Aún también el profeta Jeremías dice, es una cueva, que dice, de ladrones. Entonces, hermano, con este contexto que estamos diciendo, los griegos ya habían oído la palabra de Dios en algún momento. Y ahora ellos se animaron. Volvamos de vuelta a San Juan capítulo 12. Uno de los temas principales que el apóstol Juan quiere resaltar acá es que Jesús es el Salvador, hermanos, del mundo. Y no simplemente nomás un redentor, como en esta mañana mirábamos que querían hacerle rey, pero a su manera, para ser libertado de la esclavitud de Roma y poder ser superiores a todas las demás naciones.
¿Se dan cuenta que había un pensamiento equivocado? Acordémonos que Él es el Cordero de Dios. Ahí en San Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. Pero también, hermano, el Señor mismo le tuvo que decir a Nicodemo en Juan 3:16 que Él, nuestro Padre Celestial, amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién dio? A su Hijo único. ¿Para qué? Para poder salvar al mundo. En San Juan capítulo 4, versículo 42, como cuando yo estoy mencionando estos pasajes, amados hermanos, los griegos también habían escuchado esta serie de mensajes. San Juan capítulo 4, versículo 42, el Señor está conversando acá con los samaritanos, dice la palabra, por causa de la mujer que ya había hablado en el pozo con el Señor. Dice, y decían a la mujer, los samaritanos, ¿no?, que también eran judíos, pero habían hecho ellos a un lado, siendo de la misma raíz, ¿no? Dice el versículo 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, esto se iba expandiendo más y más. Y sin duda, estos griegos que aparecen en el capítulo 12 de Juan habían oído esto. Continuemos, hermano. Entonces, si vamos a San Juan capítulo 6, también un poquito más adelante, versículo 33, ¿no? Vamos a abrir ahí en San Juan 6, 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida, ¿qué dice? Al mundo. O sea que dio su vida por el mundo y el Señor Jesucristo mismo dice, y Él da vida, ¿qué dice? Al mundo. Si vamos al capítulo 8, por favor, del mismo Evangelio según San Juan, versículo 12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, todo el énfasis del Evangelio según San Juan, el apóstol Juan, el escritor, es obvio que él no está pasando por alto algo muy importante que hemos visto, hermano. Es saber que aparte de la nación de Israel, hay otras ovejas. Creo que ustedes el domingo pasado prestaron atención cuando el hombre ciego fue expulsado de la sinagoga, ¿se recuerda? Que había sido sanado. Pero el jueves pasado cerré el mensaje, escuche el mensaje. El Señor lo encontró al ciego y era él parte, digamos, de aquellos que tenía que él también rescatar. Mire San Juan 10, 16, por favor. Por eso el énfasis del Evangelio según San Juan es universal, hermanos. No es solamente al pueblo de Israel, también es a los griegos, a los gentiles. Mire el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. No nos debemos olvidar que el redil, digamos, la nación de Israel tenía un redil, era la ley. Pero cuando los piadosos esperaban la venida del Mesías, fueron parte de lo que él está diciendo acá en este versículo que estamos leyendo. Dice, serán, que dice, un rebaño. Un rebaño. ¿Qué diferencia hay entre un rebaño y un redil? En el redil se hacen las cosas por la ley. En el rebaño haces porque oís la voz del buen pastor y amás al buen pastor y querés agradar al buen pastor. No solamente lo haces por la letra de la ley, sino porque amás al Señor. Acordémonos que los fariseos, los saduceos, los judíos practicaban las cuestiones ceremoniales, pero su corazón estaba lejos del Señor. Entonces, continuando con esto, hermanos, entonces el apóstol Juan está escribiendo este evangelio también en relación a los gentiles. Por eso, volviendo de vuelta al capítulo 12, a quienes el evangelio de la gracia, como nosotros hemos sido alcanzados, hermanos, en nuestros días, también un día se iba a hacer manifiesto con claridad la unidad de la iglesia, donde ya no hay esa distinción que sabemos que ha habido por muchos
años, hermano, la división entre los judíos y también griegos o gentiles, porque ahora son uno en Cristo, pero todavía en aquellos días no había pasado eso. Entonces, volviendo, hermano, al versículo 20 donde estamos, qué maravilloso, ¿verdad, hermano?, escudriñar la palabra de Dios. Dice acá ciertos griegos, y hay que estudiar, hermano, de dónde venían estos griegos. Estos griegos no eran judíos, no eran helenistas, anote esa palabra, no eran helenistas, sino eran griegos prosélitos a la fe judía. Escuche lo que estoy diciendo, preste atención, porque ellos acostumbraban, estos griegos prosélitos que les gustaba la fe judía, a ir a estas fiestas que ellos están asistiendo, porque ellos están en esta fiesta que miramos en esta mañana, la fiesta de la Pascua. Había otras fiestas, claro, había la de los tabernáculos, había fiestas de las primicias, pero ellos, especialmente estos griegos que son mencionados acá en el versículo 20, les gustaba ir a la Pascua, y es la que nosotros hemos visto en esta mañana cuando el Señor se presentó. Estos prosélitos, hermanos, venían no solamente de ciertos lugares, sino de diferentes lugares del mundo. Como ocurrió, ¿se acuerda cuando Felipe iba en un lugar, ya regresando de Jerusalén, y se encontró con un eunuco? Ahí, si usted va al capítulo 8 de Hechos, usted observe brevemente que este hombre también era un hombre que venía de adorar a Dios, ¿no? Pero sin duda no conocían todavía al Señor Jesucristo, no lo conocían al Salvador como el Mesías, el Señor de su vida. Mire lo que dice acá Hechos 8, versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén, que dice, para adorar. O sea que este hombre, que no necesariamente era judío, pero era también gentil, pero prosélito a la fe judía, iba para ¿dónde? Venía y iba para adorar a Dios. Por eso lo menciona ahí, Hechos 8:27. Entonces, volviendo de vuelta a San Juan capítulo 12, entonces estos griegos podían ser, lo que estamos mirando, prosélitos, prosélitos de la puerta. ¿Por qué son prosélitos de la puerta? Hermanos, en Hechos capítulo 10, no sé si ustedes se acuerdan que el evangelio se extendió no solamente a los judíos, no solamente se fue a Judea, a Samaria, sino que se fue ¿a dónde? A los gentiles. Y en Hechos 10 se menciona la vida de Cornelio. Cornelio también era un prosélito judío. Tenemos que saber por qué él vino a los pies del Señor. Entonces, si usted quiere, léalo, Hechos 10, anótelo por favor, porque no vamos a verlo en esta noche. Acá hay nuevos hermanos en la fe y nos da gusto que los nuevos hermanos quieran crecer, ¿no? Porque la palabra prosélito, anote esto, la palabra prosélito viene de que es una persona de origen pagano. ¿Qué significa pagano? No significa alguien que tiene deudas. Pagano significa inconverso, perdido, que está en contra, digamos, de la fe judía. Eso significa, yo quiero asegurar porque tengo que tratar de interpretar cada palabra, hermanos, entonces. Pero, hermano, esta persona prosélito se había convertido al judaísmo. En Mateo 23:15, la tradición que tenían los fariseos y los saduceos y los que estudiaban en las escuelas rabínicas era ser prosélitos. Mire conmigo, vamos a Mateo 23, versículo 15. La palabra de Dios nos dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, nota, un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos, que dice, del infierno que vosotros. Entonces, un prosélito era una persona pagana, como dijimos, convertida al judaísmo. Y los fariseos, como vemos en este versículo, recorrían todo solamente para hacer, ¿qué dice? Un prosélito. A veces me da temor porque hoy en día yo no quisiera que la gente fuera
prosélito bautista. No quisiera que fueran prosélitos religiosos, porque dice que se hacen doblemente hijos del infierno. Uy, es fuerte eso. Hoy en día hay mucha gente en las iglesias que no son regenerados, no son nacidos de nuevo. Han profesado la fe, se han bautizado, se han unido a las iglesias, aún se visten como creyentes y hablan como cristianos, pero, hermanos, no han tenido una conversión genuina, real, verdadera. Pero también tiene mucho que ver, hermano, por los líderes o por las iglesias que no tienen claro el auténtico cristianismo, ¿no? Y al no tener el auténtico cristianismo, hermanos, solamente lo que enseñamos son reglas, son tradiciones, son costumbres, hermanos, y se hacen doblemente hijos del infierno. Lamentablemente hemos visto muchos hijos de líderes terminar inconversos. Hemos visto personas que se han criado en hogares cristianos inconversos. Entonces es maravilloso que nosotros los hijos de Dios tengamos claro el cristianismo auténtico, hermanos. Por eso dice que lo hacían doblemente hijo del infierno, hermanos. Continuemos, hermano. Entonces, en el tiempo de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, en Hechos 2:10, dice que había prosélitos en Jerusalén. Los que acudieron a la fiesta de Pentecostés también fueron prosélitos. También, hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 2 y versículo 4, ahí se habla de gente que se había hecho religioso judío. Ahí le animo a que lo lea en su casa. Y en Hechos capítulo 13 también, versículo 43, ahí podemos ver cuando Pablo y Bernabé ya comienzan su viaje misionero, dice que había un gran número de prosélitos que se habían hecho al judaísmo. Ahora, queridos hermanos, necesitamos orar por la nación de Israel, porque si un judío no nace de nuevo, entonces está en condenación. Va a morir y va a terminar en el infierno, ¿no? Pero también un católico, o también cualquier religión, ¿sí me explico? Entonces hay que entender bien que el cristianismo no es solamente ciertas costumbres, nomás venir a la iglesia, traer una Biblia, sino tener una relación personal y tener claro el evangelio, hermanos. Por eso en Antioquía de Pisidia también, en Hechos 13:43, ahí vemos los prosélitos, aún los rabinos. ¿Quién eran los rabinos? Los maestros que enseñaban en las sinagogas, tenían dos categorías de prosélitos. Anote eso le va a ayudar para entender un poquito más. Los prosélitos eran considerados, uno de ellos, los prosélitos de la justicia. Así se llamaba, prosélito de la justicia. Ellos se adherían a hacer la circuncisión. La circuncisión era una costumbre que después de nacer el bebé varón le cortaban el prepucio del área genital del bebé. Algunos de ellos se bautizaban si querían ser parte del judaísmo. También ofrecían sacrificios como los judíos que eran realmente nacidos como hebreos y practicaban el judaísmo integralmente. Pero sin duda, digamos, en otras palabras, tenían limitaciones porque eran griegos, no eran judíos, no eran hebreos con trasfondo. Había otra categoría de prosélitos. La segunda categoría se llama prosélitos de la puerta. Así se llamaba, prosélitos de la puerta. Ellos seguían los 7 preceptos de Noé. Usted sabe que aparte de la ley de Moisés, también había otros pactos en el Antiguo Testamento. Está el pacto de Noé. Había diferentes pactos en el Antiguo Testamento. Ellos seguían los 7 preceptos de Noé, se sometían, pero no se circuncidaban ellos. O sea, no aceptaban la circuncisión ni tampoco las ordenanzas judías. Es interesante eso, hermano, lo que estamos hablando. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a ver la expresión prosélito, pero también como alguien que es temeroso de Dios. Ahí en Hechos 10:2. Los prosélitos, hermanos, mayormente eran gentiles, griegos, como lo miramos, al judaísmo, temerosos de Dios. Frecuentemente iban de vez en cuando o fielmente a la sinagoga. Esos eran los prosélitos. Continuemos, hermanos, volviendo yo todo esto quiero para que ustedes comprendan quién eran estos griegos realmente, porque nosotros, aparecen griegos acá, ¿de dónde vienen estas personas? ¿Cómo podían estar ahí?
Ahora, hermanos, en el texto original dice ahí la palabra griego, porque estaban acostumbrados, como dijimos, a venir a esta fiesta. ¿Y qué venían a hacer? Para adorar. Usted sabe que la mujer samaritana adoraba a Dios, pero no lo conocía. El hombre eunuco que se convirtió bajo el mensaje de Felipe, él también iba a adorar a Dios, pero no lo conocía a Dios. Usted sabe cuántos miles de judíos adoraban a Dios, pero no lo conocían a Dios. A veces también hay creyentes que están en las iglesias, que practican muchas cosas, pero no conocen a Dios. Conocen, digamos, la historia, conocen muchas cosas prácticas, pero no conocen al verdadero Dios, hermanos. Y ojalá que un día voy a tomar un tema acerca de hablar de las características de Dios, hermanos. Pero entonces, hermanos, vemos que no eran visitantes curiosos, eran investigadores estos griegos, hermanos. Porque mire, vamos a ver, hermano, en el capítulo 2 de Mateo, ¿se acuerda cuando el Señor tenía 12 años y fue al templo? Dice que cuando él era niño, sus padres lo perdieron y no sabían dónde estaba. Y ya después lo encontraron. Ahí yo le animo a que lea estos pasajes en Lucas también. Vemos también, hermano, que cuando el Señor nació, 3 hombres del oriente vinieron a adorarlo. ¿Quién eran ellos? ¿Eran judíos? No, eran prosélitos, hermanos. Aunque, hermano, el Señor siempre ha tenido gente gentil que lo ha rodeado. ¿Se acuerda la mujer sirofenicia que vino y le dijo, hazme un milagro porque mi hija está muy grave? Y el Señor le dice, los perros no tienen derecho de venir a comer migajas ni del pan que cae de la mesa. Yo he venido para alcanzar al pueblo de Israel. Uy, esa mujer, hermano, fuerte la respuesta del Señor. Claro que el Señor venía por la nación de Israel. Pero esa mujer, digamos, dijo, aunque sea esas migajas quiero agarrar. Y el Señor se sorprendió, grande es tu fe. Esa mujer no era judía, era una mujer gentil. Entonces vemos que el Señor fue rodeado aún de gentiles que habían aceptado el judaísmo de una manera personal. Venían a Jerusalén como estos griegos a celebrar la Pascua. Y como hemos dicho hace rato en Hechos capítulo 3, hermanos, versículo 43 al 50, anote estos versículos, hermanos, vemos que estas personas habían sido instruidos. ¿Para qué? Para darle culto al verdadero Dios. Eran temerosos de Dios. ¿Se acuerda de Lidia de Tiatira? ¿Cuántos se acuerdan de Lidia de Tiatira? Ella fue otra mujer en Hechos 16, 14, que era temerosa de Dios, era prosélita, no era de trasfondo judío. Pero bueno, el Señor abrió su corazón y conoció a Cristo Jesús, al Mesías, al Salvador. Entonces, volviendo, hermano, a San Juan 12, vemos que esta gente venía a adorar a Dios. Queridos hermanos, ustedes que son creyentes, que quieren dar testimonio, si vamos a seguir guiando gente al Señor, no lo hagamos prosélitos. Guiémoslo a la persona, a Cristo, que sean cristianos auténticos, que el Espíritu Santo haga la obra, que haga la conversión, que sean responsables en la voluntad de decidir. Yo sé que muchas veces uno ama a las personas y quieren que acepten a Cristo a la fuerza. Pero, hermanos, si Dios no obra y el Espíritu Santo, tú no puedes cambiar a nadie, hermanos. Entonces, hagamos, hermanos, creyentes, hermanos, pero que Dios haga la obra, hermanos. Versículo 21, hermano, avancemos. Esto pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. Dice que se llegaron aquí a Felipe. Aquí pone claramente, ¿de dónde era original Felipe? Dice de Betsaida. En otras palabras, ahí en Betsaida, hermano, había muchos griegos viviendo. Los griegos, es interesante que es más que seguro que ya conocían a Felipe. Porque ahí vemos, hermanos, que estos griegos se identifican ¿con quién? Con Felipe. Y Juan, hermano, ¿cómo puede saber, hermano, esto? Porque ¿quién es el que está escribiendo el Evangelio, hermanos? El apóstol Juan. Y él puede saber que hablando de Felipe, él venía de Galilea, ¿no? De Betsaida, y había mucha presencia gentil ahí, hermanos. Mire conmigo a Lucas 19, no deje por favor ahí el Evangelio según San Juan. Vamos a ir a Lucas 19.
Y justamente dijimos, especialmente griego. Y mira lo que pasa con estos hombres. Estos hombres insistieron en pedirle a Felipe el privilegio de poder pasar un tiempo con el Señor, hermano. En otras palabras, entrevistarlo al Señor, saber quién es, porque habían escuchado tanto de Él, pero nunca lo habían visto personalmente. Dice la palabra acá, en Lucas capítulo 19, versículo 3, dice, procuraba ver quién era, ¿qué dice? Jesús, se recuerda de Zaqueo. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño, que dice, de estatura, estamos hablando de Zaqueo. Y así, hermano, como Zaqueo, vemos a estos hombres griegos que adoraban a Dios en la fiesta, pero sin embargo, buscaron ¿a quién? A Felipe, hermanos. Y mira la expresión que dice ahí, diciendo, Señor, volviendo de vuelta, por favor, hermano, al versículo 21 de San Juan 12, Señor, querríamos ver a Jesús. Querríamos ver, ¿qué dice? Al Señor. Note algo que cuando se dirigen a Felipe, dice, sabiendo que era de Betsaida, le rogaron diciendo, Señor. ¿A quién le dicen Señor? Le dicen a Felipe. Le dicen por respeto, por educación, hermanos, porque a veces no necesariamente se está refiriendo a Cristo, sino que se está refiriendo a Felipe, hermanos. Y es por respeto. Dice, querríamos, ¿qué dice? Ver a Jesús. Mire lo que el apóstol Juan está diciendo acá. Dice que le estaba rogando. Qué deseo, ¿no? El verbo ahí, hermanos, cuando usted mira esa palabra ahí, el verbo está en una acción que comienza que en el pasado ellos ya lo querían ver a Jesús. Pero bueno, ya llegó el momento, dice, venimos a adorar a Dios de los judíos y está cerca de acá. Quiere decir que lo que venían diciendo, quiero ver a Jesús, quiero ver, llegó el momento. Felipe, queremos ver a Jesús. Qué impresionante, ¿verdad? Que ya el Señor venía obrando en el corazón de estas personas que eran menospreciados por los judíos, hermanos, porque no necesariamente eran de la nación de Israel. La expresión era muy corta, como vemos acá. Queremos, ¿qué dice? Ver a Jesús, hermanos. Muy probablemente ellos, hermanos, habían visto, como dijimos, a Jesús en diferentes momentos. Y ahora, cuando Él entra a la ciudad, se recuerda esta mañana, la gente con todos esos gritos, con todo ese ruido en la entrada, pues seguramente ya habían oído, hermanos, que Él estaba ahí. ¿Y qué es lo que le estaban pidiendo, hermanos, estos hombres? Estos hombres que querían seguir adorando, pero ahora conocer al verdadero Dios. No sabían realmente quién era, pero ellos querían saber, querían tener un encuentro personal con Cristo, hermanos. Tal vez es interesante hablar con Él, conocerle personalmente. Y es que vos no podés conocer a una persona si no pasás tiempo. Vos podés estar en un mismo lugar. Hoy en día vivimos en una sociedad donde dice que estamos en el tiempo de la comunicación. Pero sin embargo, digamos, si no hay una relación, puedes estar al lado de alguien y no hay una comunicación. Pero gracias a Dios que ellos querían conocerlo personalmente al Señor. Es interesante notar, hermano, que Felipe, volviendo al versículo 21, dice, se acercaron ¿a quién? A Felipe. Está involucrado Felipe en esta tarea de llevar personas al Señor. Ustedes saben que Felipe ya él había guiado a otras personas al Señor. ¿Se recuerdan cuando Juan el Bautista tenía 2 discípulos y no pasó mucho tiempo? Vamos a los primeros capítulos de Juan, versículo 44 de San Juan 1, dice la palabra de Dios así. Felipe era de Betsaida, ya sabemos eso, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló, que dice, a Natanael y le dijeron, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y hermanos, ¿qué sucedió con la vida de Natanael? Después de ver al Señor y de tener ese encuentro personal con Él, nunca fue igual. Él es el Rey, Él es el Cristo, Él es el Señor. Y bueno, hermanos, exactamente ahora Felipe estaba en una disyuntiva. Estos hombres vienen a preguntar del Señor y ahora Él está en este relato que estamos mirando. ¿Y qué querían estos griegos? Procuraban ver a quién, a Cristo, hermanos.
Tal vez el Señor, hermano, en aquellos momentos ya había estado en el templo y como le dije hace un rato, los prosélitos no tenían acceso a entrar dentro del templo, hasta una cierta parte. Y estos hombres, hermanos, alguien dijo esto, un hermano que se llama Stiers, decía esto, estos hombres del occidente, hablando de los griegos, al fin de la vida de Cristo, porque, hermano, no quedaba mucho tiempo para que el Señor tuviera que morir, representaban lo que los magos del oriente representaron en su principio. ¿Quiénes fueron las primeras personas en adorar al Señor cuando nació? Eran gentiles, no eran judíos. Eran gente del oriente que adoraba a Dios, pero creían en las profecías del Antiguo Testamento que vendría el Mesías, hermanos. Y ahora miramos estos griegos a la final de la carrera de Cristo, apareciéndose en la vida de Él, llegan a la cruz de nuestro Rey Cristo Jesús, como también llegaron, hermanos, al pesebre al principio estos hombres del oriente. En San Juan 9:22, por favor, hermanos, ahí en el mismo Evangelio, dice la palabra, hermano, sin duda, había muchos que querían, hermano, entrevistar al Señor de una manera privada, pero tenían miedo, ¿por quién? Por los fariseos. Dice la palabra de Dios, versículo 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado, que dice, de la sinagoga, hermanos. Entonces, por causa de eso, hermanos, vemos que muchos no se atrevían a decir, bueno, yo quiero tener una entrevista, quiero pasar un tiempo con el Señor. Pero estos griegos, como no vivían ahí, no sabían mucho de eso, así que ellos valientes le fueron a decir ahí a Felipe, queremos ver al Señor. Entonces vemos acá, siendo que venían de fuera del país, estos gentiles, estos griegos, no sabían el peligro que estaban por enfrentar, pero a ellos no les importaban las consecuencias. Ya hemos escuchado tanto del Señor, ya estamos acá, queremos ver al Señor. Y entonces, hermanos, ¿qué pudiéramos sacar en esta noche? Elogiar a estos griegos, porque quieren ver a Jesús, hermanos. ¡Qué valor! ¡Qué valentía, hermanos! Por eso dice, quisiéramos ver a Jesús. No hay ningún registro después en este pasaje que Jesús habló con ellos. No quisiera hablar algo que no dice la Biblia. Pero sé que, hermanos, estos hombres griegos que querían ver a Jesús, después de eso no fueron iguales. Ahora, notemos que el tema central del mensaje del apóstol Juan acá es la gloria de Dios. Mire en San Juan 12:23. Ahí hemos estado recién, pero dice la palabra en el versículo 23, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Felipe se lo dijo a Jesús y respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre que dice sea glorificado. Entonces, en otras palabras, hermanos, el Señor sabía que lo importante, y Juan lo aclara, que es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, hermano, es que nada de lo que iba a pasar iba a ser detenido. Ya había un plan divino, un plan soberano. Y el versículo 22 dice que fueron a ver a Felipe. ¿Y qué pasó con Felipe? Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? A Andrés. Ahí lo está viendo en el versículo 22. ¿Se acuerdan que eran de Betsaida ellos, conciudadanos? Ahí leímos en San Juan 1:44. Hermanos, es interesante que hablando de Andrés, también él fue atraído por estos hombres que vinieron a decir, queremos ver a Jesús, ¿no? Entonces, no nos debemos olvidar que no era la primera vez, pero ya miramos que Felipe a menudo había traído personas a Jesús, hermanos. Entonces Andrés transmitió esa petición. Ahora, hermano, tenemos que ponernos a pensar el pensamiento que tenían estos discípulos. ¿Usted piensa que los discípulos no tenían pensamiento, no tenían una cultura? Sí, hermanos, claro que sí. Acordémonos que el Señor en Mateo 10, anote esto por el tiempo, versículos 5 y 6, le tiene que decir a la mujer sirofenicia, yo he venido para la casa, a las ovejas de la casa de Israel. Usted sabe que el Señor tenía ¿cuántos discípulos? 12. Pero había otros. Entonces, ¿quién es el que enseña a los discípulos? ¿El maestro o no? Entonces,
si el Señor dice, bueno, le contestó a la mujer sirofenicia, he venido a las ovejas de Israel, ¿qué podía pensar en esos momentos Felipe o Andrés? Estos griegos vienen a buscar, pues yo tengo que seguir el modelo del maestro, correrlos, ¿sí o no? Tenemos que ver el pensamiento que tienen estos hombres en aquellos días. Continuemos, hermanos. Acordémonos que la revelación de Dios es un proceso que tiene que madurar a estos hermanos porque están aprendiendo. Acordémonos que Juan está relatando ya esto después de que Cristo murió, después que resucitó. ¿Por qué cree, hermano, que Juan está escribiendo de esa manera? Porque él habló después con Felipe y Juan. Y todas estas cosas, hermanos, podemos ver que los discípulos consideraban que deberían hacer aquella petición con mucho cuidado. Ellos se pusieron a ver que habían venido a la Pascua, como miramos, estaban en esa ceremonia, y ustedes saben que para celebrar la Pascua deberían estar limpios. Usted lea los libros de Levítico, lea los libros de Éxodo. Aquellos que participaban en la Pascua no podían tener contacto con ningún gentil, ni con un animal muerto, sino se tenían que lavar y esperar 24 horas hasta el día siguiente. Ponete a pensar, vienen esos griegos, está por comenzar la fiesta acá, ¿cómo vamos a tocar? Es la cultura judía. Todos nosotros tenemos cultura, entonces eso nos hace pensar, ubicarnos como ellos estaban. Pero también, hermanos, no debemos olvidarnos que relacionarse con gentiles podía traer consecuencias, hermano, en aquellos días.